Amigos, bienvenidos a este capítulo, el 290 de Pega de Hit, para que platiquemos de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas que está a punto de comenzar. Charlie Fernández, con el gusto de saludarte, te mando un muy fuerte abrazo. Gracias, Abel Martínez, como siempre, al frente de la producción de Pega de Hit. ¿Cómo estás, Charlie? Un placer saludarte, tocayo. Muy bien, afortunadamente ya listos para empezar la postemporada en unos minutos más. Pues ya, bueno, de hecho ya arrancó, mejor dicho, la temporada de Grandes Ligas con juegos muy interesantes desde temprano, pero la verdad es que sorpresas muy gratas en esta postemporada, ¿no? Equipos diferentes que le van a dar un sabor especial a los playoffs. Vámonos primero con la Liga Americana, porque el mejor sembrado es Azulejos de Toronto, los Blue Jays. Ellos están aguardando, se llevaron el banderín de el joven circuito en el este en una parejera fenomenal. Hasta el último día de la campaña se decidió ganándole la partida al equipo de los Yankees de Nueva York. De hecho, los dos equipos finalizaron empatados con el mismo récord, pero por dominio los Blue Jays de Toronto se quedaron con la primera posición y por ende con el mejor récord en la Liga Americana. El sembrado número 2 y los campeones de la división oeste fueron los Marineros de Seattle. Tanto Blue Jays de Toronto como Marineros de Seattle aguardan pacientemente para conocer a sus rivales. Los Blue Jays estarán enfrentando al ganador de la serie del Wild Card, del comodín, del gran clásico de la pelota. Yankees y Medias Rojas de Boston y Marineros de Seattle, por su parte, estará enfrentando al ganador del otro wild card entre los Tigres de Detroit y los Guardians de Cleveland. Comenzamos, si quieres, por platicar la serie Yankees Boston. Los grandes rivales se ven las caras de nueva cuenta en una postemporada. El dominio lo tuvo el equipo de Boston. Sin embargo, Yankees ya mismo parece mejor forma, terminaron embarados los bombarderos del Bronx, y ahora con esta modalidad de que en este caso Yankees va a recibir los posibles tres encuentros en Yankee Stadium, pues me parece llevan mano. Salen como Efecti- favoritos. Efectivamente, tocayo, aquí hay que resaltar que en la división este de la Liga Americana calificaron tres equipos: Toronto Yankees y Red Sox, los Boston Red Sox, y efectivamente los Yankees reciben a los Medias Rojas en casa durante tres posibles juegos. Vamos a ver cómo le va en esta postemporada a los Patirrojos. A los Patirrojos, yo creo y siento que los favoritos son los Yankees de Nueva York, primero por ser locales, segundo porque tuvieron el mejor récord que los Medias Rojas, sacándole 5 juegos de ventaja al equipo de Boston. Y siento que también en cuanto a ofensiva, la cantidad de carreras que produce y fabrican los Yankees es mucho más contundente que lo que puede hacer Boston. Y también reciben pocas carreras los Yankees comparado con el equipo de los Medias Rojas. Siento que va a ser una serie quizá pareja, competitiva, pero a final de cuentas el equipo de Nueva York, los Yankees, se deben de llevar este compromiso, tocayo. Sí, en teoría creo que sí, los Yankees de Nueva York tienen que ser marcados como favoritos. Finalizaron mejor ubicados los Mediarrojas en cuanto a bateo colectivo en comparación con los Yankees. Boston finalizó con 2.54 la campaña. El equipo de los Yankees de Nueva York finalizó con un promedio a la ofensiva de 2.51. Sin embargo, los Yankees, pues fieles a su tradición, los mejores de todo el béisbol de las mayores en cuanto a home runs. Los que más cuadrangulares conectaron, un total de 274 palos de vuelta entera. Y en cuanto a picheo se refiere, mejor ubicado el picheo colectivo del equipo de los Yankees de Nueva York. Sí, y además, tocayo, hay que mencionar que siempre hemos dicho aquí en Pega de Hit, en las diferentes emisiones, que no importa cómo terminas, sino lo embalado que puedas terminar, ¿no? En la recta final de la temporada. Y los Yankees de Nueva York son el equipo más embalado de todas las grandes ligas, ganando 9 de los últimos 10 juegos y teniendo una racha de 8 triunfos de manera consecutiva. Así terminó el calendario del conjunto de Nueva York, mientras que en la novena de Boston terminó con récord de 6 triunfos,
en las últimas 10 confrontaciones que tuvieron. Así que siento yo que incluso los Yankees vienen con un mucho mejor ritmo colectivo que el equipo de Boston. Voy a rectificar. Terminaron mejor ubicados los Mediarrojas en picheo, En con picheo que los Yankees. 3.70 en carreras limpias admitidas. Sí, en cuanto a picheo colectivo se refiere por el 3.91 que tuvieron los Yankees de Nueva York. Y el tema del bullpen, pues es un tema, me parece, pues muy importante, sobre todo en estas series cortas, donde el que pega primero pega dos veces. Y es clave en esta serie, que es a ganar 2 de 3, el juego número uno. El juego número uno, me parece, es el que da una gran probabilidad al equipo que se lo lleve de avanzar a la siguiente fase. Es mejor también el bullpen de los Medias Rojas de Boston que el de los Yankees de Nueva York. De hecho, el bullpen de Medias Rojas es el segundo, o así terminó la campaña, el segundo mejor de todo el béisbol de las grandes ligas. Solamente debajo del bullpen de los Padres de San Diego. El bullpen de los Medias Rojas de Boston con una efectividad de 3.41 en carreras limpias admitidas por 4.37 de el bullpen de los Yankees de Nueva York. Así que mejor picheo el de Medias Rojas de Boston, en mejor momento también, es cierto, llegan los Yankees de Nueva York, pero ojo, es verdad que Yankees terminó bien la campaña, pero Yankees se enfrentó de sus últimos encuentros a dos equipos que batallaron muchísimo, que se quedaron fuera de postemporada y que fueron coleros. Terminaron la campaña enfrentando a Orioles de Baltimore y a Medias Blancas de Chicago. Entonces, esto puede ser un espejismo para el equipo del Bronx, que, mira, ya en un enfrentamiento de playoff y más ante los Medias Rojas de Boston, obviamente lo que fue temporada regular queda atrás. La rivalidad es la rivalidad. Creo que se encienden los dos equipos al verse frente a frente, pero esos detalles en cuanto a tendencia, pues sí pueden marcar una diferencia en lo que puede resultar esta serie, ¿no? Si nos basamos en lo que hicieron los dos equipos, particularmente en picheo, aguas con la serpentina del equipo de los Medias Rojas de Boston. Que si son capaces de frenar a Aaron Judge, al posible MVP de la Liga Americana, a Giancarlo Stanton, los bates de largo alcance del equipo de los Yankees de Nueva York, si son capaces los brazos de Medias Rojas de dominar a los dos arrieros principales del equipo de los Yankees, Nueva York estaría en serios problemas. Y algo bien importante también a destacar, tocayo, el tema de las confrontaciones durante campaña regular entre esos 2 equipos. El conjunto de Boston, pues, de pronto sacó la mejor parte, ¿no? Y creo que Sí, 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 sí. Dominio. esa parte es la de la revancha que tiene el equipo de los Yankees. Yo siento que sí, efectivamente, enfrentaron a 2 equipos que no daban pelea, ya no peleaban nada en la recta final de la temporada, como lo mencionas, como es Baltimore y Chicago, pero sí siento que, a final de cuentas, la confianza y la seguridad con la que llegan los Yankees a esta postemporada es muy importante para el conjunto de Nueva York, y sí creo yo que se pueden llevar este compromiso, quizá en 2 juegos, ganando el día de mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa. En la otra serie, Tigres enfrentando a los Guardians de Cleveland. Los Guardians terminaron a tambor batiente la campaña. Vaya, lo de los Tigres fue simple y sencillamente desastroso. Dejaron escapar una ventaja de 15 juegos que tenían sobre Cleveland. Detroit avanza como equipo comodín. Los Guardians se llevaron finalmente el banderín de la central de la Liga Americana. Esta serie se va a realizar en el Progressive Field, que es el equipo de Cleveland. Y a mí me parece que si otra cosa no existe, Cleveland, como ocurrió incluso en la campaña anterior, estaría avanzando a la siguiente ronda. Aunque en el juego número uno, pues, echar la cara al asador
de los Steelers fue mandando al centro del diamante, que quizás hoy es uno de los mejores pitchers de todo el béisbol, como el zurdo Tarik Skubal, que ganó el premio Cy Young la pasada campaña en la Liga Americana. Y algo que hay que mencionar, tocayo, que el conjunto de Detroit, pues, prácticamente calificó en el último fin de semana de la temporada regular y además esa calificación, pues, también dejó fuera y le quitó las aspiraciones a unos Astros de Houston que desde el 2016 no faltaban a la postemporada. Ese Sí. sentido, creo que a final de cuentas Detroit ha mostrado que tiene una buena novena, pero se metió en una racha que pareció un tobogán sin final y por poco les cuesta que la calificación. Yo en ese sentido, tocayo, creo que el equipo de Detroit, si logra encontrar rápidamente, ponerse el chip que tenían como equipo ganador y con el cual estuvieron peleando Ujú. por el campeonato de su división, pueden dar la sorpresa y ganar este compromiso. Sí, pues un ex astro, el señor AJ Hinch, que es el manager del equipo de los Tigres de Detroit, pues tendrá en sus manos esa fórmula mágica de la cual hablas para que se reorganicen, se realinee el equipo de los Tigres en cuestión de horas, ¿eh? Y le pueda sacar sobre todo ese primer juego al equipo de los Guardians de Cleveland. Y cierto, lo de los Astros de Houston se consumó finalmente. Pues yo creo que el fracaso del equipo de la ciudad espacial termina una era de la novena, y esto sí hay que decirlo, más dominante en los últimos años en la Liga Americana, como los Astros de Houston, que no pasan al playoff por primera ocasión en 8 años. El Es equipo más impresionante lo que dominante, ¿eh?, hacía de la los Astros de Americana. Houston, porque se renovaban, cambiaban jugadores y seguían peleando, y no solamente pasaban a playoffs, sino eran contendientes a ganar el campeonato de la ¿Sabes Liga qué baja Americana y fue, además me parece, clave pelear para por ellos? división. A pesar que después se volvieron a hacer de los servicios de Carlos Correa, llegó el mexicano Ramón Urias para reforzarlos. La baja de Isaac Paredes creo que le termina pegando finalmente al conjunto de Houston. Pero el haber perdido a un líder de tamaño de Alex Bregman, que ahora guía al equipo de Medias Rojas de Boston al playoff, una vez más, regresando a Les Boston, pesa. después de 3 años de ausencia, esa baja de Bregman para Houston fue letal para que se acabara ahí la era de los Astros, me parece, ¿eh? Hay jugadores que son claves en un equipo y en una organización, y algo que no le había faltado o afectado, mejor dicho, a Astros, era deshacerse de diferentes piezas, pero que a final de cuentas no pesaban tanto. Pero en ese caso creo que tienes toda la razón, tocayo. Así que, Yankees Boston, ¿por quién vas? Yankees. Bueno, yo voy con los Yankees también. Y En la otra, Detroit Cleveland, yo voy con Detroit. me gustaría que avanzaran los Tigres, pero creo que Cleveland estaría avanzando a la siguiente ronda. Esto en la Liga Americana. Esperan pacientemente los Blue Jays de Toronto y los peligrosísimos, pueden ser los Caballos Negros, Marineros de Seattle en la Liga Americana. Los Marineros de Seattle que tienen ahí, pues a mexicanos que dieron la nota altísima, como Andrés Muñoz, uno de los mejores cerradores hoy día de todo el béisbol de las grandes ligas, el cubano mexicano Randy Arozarena. Yo creo que el equipo de Marineros de Seattle pudiese dar la gran campanada esta campaña en el béisbol de las mayores. Los Marineros, que nunca han disputado una serie mundial, ¿eh? Es de los pocos equipos que no han ganado nunca una serie mundial, además. No, ni han llegado. Sí, no, ni han llegado, pues, pero no hay pocos equipos en las grandes ligas y ellos son uno de esos casos. Bien, vámonos ahora a la postemporada en la Liga Nacional. ¿Cómo están las cosas para el viejo circuito? Y el sembrado número uno han sido los Cerveceros de Milwaukee. Los Cerveceros, yo creo que tienen que ser marcados como la sensación, la novedad, la gran sorpresa, el gran acontecimiento de todo el 2025, porque nadie se esperaba que terminaran con la mejor marca de todas las grandes ligas.
los sorprendentes cerveceros de Milwaukee, que fueron campeones en la central de la Liga Nacional, y los Phillies de Filadelfia, sembrados número 2, campeones, se van el banderín del este de la Liga Nacional. El wild card, el primer enfrentamiento comodín, será entre los Padres de San Diego y los Cachorros de Chicago. Esta serie se va a jugar en Wrigley Field. Ahora repetimos con esta modalidad donde pues el que quedó mejor sembrado de los wild card, de los comodines, recibe los potenciales 3 juegos en casa, ¿no? Y la otra serie de wild card entre los Rojos de Cincinnati que regresan a una postemporada, qué bueno por un equipo de tanta tradición como los Rojos de Cincinnati que dejaron fuera al final a los Mets de Nueva York. Ahorita vamos a tocar ese tema, Charlie. No me Vamos a tocar toques ese ese tema en vals. unos momentos más porque clase de petardo el de los Mets de Nueva York. Los Rojos dejaron fuera a los Mets y los Rojos van a visitar a los super favoritos y campeones actuales del béisbol, Dodgers de Los Ángeles. La serie, primero, entre Padres y Cachorros, que me hace recordar aquella serie de playoff de 1984 cuando, viniendo de atrás de manera formidable, los Padres de San Diego le ganaron el juego 2 y 3 a los Cachorros de Chicago para avanzar por primera ocasión en su historia a una serie mundial. Después la perderían contra los Tigres de Detroit. Por cierto, ha sido la última ocasión que los Tigres han ganado una serie mundial, aquella de 1984, y muchos, pero muchos años después, se vuelven a ver las caras en postemporada. Padres visitando a los Cachorros en Wrigley Field. Esos Padres, cuidado. Yo voy con San Diego ahí. Yo coincido, tocayo, en ese sentido, en cuanto a que los Padres de San Diego creo que tienen mucho mejor equipo, más embalado, más empacado, ya con más experiencia, muchos más años trabajando juntos, la mayoría de los integrantes de los Padres. Creo que deben de tener pues ventaja en ese sentido por la experiencia, por la calidad que tienen en su roster, tanto en picheo como en bateo. Creo que los Padres pueden superar sin problema. Bueno, no sin problema, no verlo fácil, ¿no? Porque al final de cuentas, por algo el conjunto de Chicago está jugando en casa en ese tipo de situaciones, pero sí, a final de cuentas, creo que la ventaja deportiva y de experiencia deben ser para los Padres. La ventaja que podría tener Chicago es el jugar en su propio patio. De ahí en fuera, creo que todo favorecería a los Padres. Mejor el picheo de los Cachorros con 3.83 en carreras limpias admitidas que el de los Padres que finalizó con una efectividad de 4.07. Esto en cuanto al picheo abridor, ¿eh? Y en cuanto al picheo de relevo, ahí sí los Padres son los mandones, porque fueron el mejor bullpen, ya lo habíamos mencionado, el mejor bullpen de todas las grandes ligas. Sí, y eso te habla de la confianza que puede tener el manager del conjunto a la hora de que pueda ir por el bullpen a la hora del relevo. Si los pitches abridores les dan 6 entradas, pues el trabajo que puede hacer el Hasta bullpen. con 5. Exacto, hasta con 5 entradas puede ser suficiente, pero esa parte de la explosividad que tiene la ofensiva de los Padres de San Diego creo que es fundamental. La cantidad de carreras que llegan a fabricar es de verdad muy interesante ver cómo trabajan y producen carreras los jugadores de los Padres de San Diego. Ahora, en cuanto a bateo se refiere, el equipo de los Padres de San Diego mejor ubicado que el de los Cachorros de Chicago. La ofensiva de San Diego promedió 2.52 a la ofensiva por el 2.49 del equipo de los Cachorros de Chicago. Sí, y jugadores con mayor experiencia, ¿no? Como Fernando Tatis Jr., que tuvo una gran campaña el dominicano, el también dominicano Manny Machado, eh, gente de gran calidad la que tiene el equipo de los Padres de San Diego. San Diego que además impuso marca de asistencia. Esta Sí, temporada la gente se volcó al Petco.
La verdad es de que la fanaticada del equipo de San Diego metidísima con su equipo. Aquí la localía, pues no sé si vaya a ser factor con un equipo de los Cachorros de Chicago que pues no tiene, la verdad, nada que perder, que pudiera ser peligroso en ese sentido. Aquí como favorito y quizás mayor presión tenga San Diego de sacar esta serie, que toda la campaña el equipo de Padres tuvo una parejera, una pelea muy cerrada por el banderín del oeste con los Dodgers de Los Ángeles, que al final, bueno, los Dodgers terminaron por llevárselo, ¿no? Pero sí, coincido también contigo en que San Diego, pues tiene un equipo con mayor empaque, mucho más armado, más conjuntado, y yo sí veo a los Padres avanzando a la siguiente ronda. Yo veo a estos Cachorros de Chicago, tocayo, como veía a los Padres hace un par de temporadas, que sí tenían un buen equipo, que llegaron a una postemporada con muy buen ritmo, pero les faltaba esa experiencia, esa madurez. Incluso ahorita que mencionabas tanto a Tatis Jr. como a Manny Machado, creo que incluso ellos ya como peloteros y como personas llegan más maduros a esta postemporada con otra actitud, con otra mentalidad, y creo que eso puede favorecer al equipo de los Padres. Por otra parte, la ventaja que te hablaba del equipo de Chicago de tener la localía, creo que puede favorecerlos en el sentido de que este año ellos estuvieron jugando en casa récord de 50 ganados, 31 perdidos, un muy buen diferencial entre victorias y derrotas, mientras que la novena de los Padres tuvo récord perdedor jugando de visita, 38 triunfos y solamente y a cambio de 43 derrotas. Creo que esa es la única parte que podría favorecer en ese tipo de estadística a Chicago, pero de ahí en fuera, si los Padres logran pegar en el primer juego, creo que pueden regresar pronto a casa para preparar la siguiente etapa. Fíjate, la asistencia de San Diego fue de 3.437.201 fanáticos. Impresionante. Impusieron marca de la franquicia. Impresionante lo de los Padres de San Diego, que bueno, pues buscan regresar a una serie mundial, no lo consiguen desde aquella que perdieron por barrida contra los Yankees de Nueva Contra los York. Yankees. A principios o a finales del milenio, como lo quieras ver, ¿no? De ¿Qué alguna fue forma, esa en el 98, no? 98, 99, ¿no? Más o menos algo así fue cuando se enfrentaron y acabó en 4 juegos Ahora, esa serie, sí, en barrida. 12 en A Nueva ver si York y luego tenemos 12 en San Diego, ¿no? a ver si tenemos ahí el dato. Sí, me parece que fue la del 98. Ya son muchos años de ausencia de Padres en una serie mundial, pues aquí tienen una buena oportunidad, va a ser una serie bastante atractiva. Y la otra de la Nacional de Wildcard entre Dodgers y Rojos de Cincinnati. Pues la verdad yo creo que ya Cincinnati ha hecho muchísimo con llegar al playoff, pero pues Les tocó pegarle a bailar los con la más fea. Dodgers. Sí, 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 sí. Pegarle a los Dodgers sí la veo. La veo muy, muy complicada para los rojos de Cincinnati, ¿eh? Sí, se ve muy, muy complicado el tema de la diferencia. Se ve disparejo ese tiro, fíjate. Sí, pues sí, güey, y por donde lo veas, desde las nóminas de los equipos, incluso la cantidad de juegos ganados que tuvo uno y otro en la temporada regular, los Dodgers acabaron como campeones de su división, aunque van a jugar esta serie de comodines, tuvieron un récord de 93 ganados, 69 perdidos, apenas pues ni más ni menos el segundo mejor récord de toda la Liga Nacional y les toca estar como el comodín, ni más ni menos que van a enfrentar a unos Rojos de Cincinnati que acabaron a 14 juegos del primer lugar con 83 victorias, es decir, 10 juegos ganados menos que el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Una serie, creo yo, muy dispareja en todos los sentidos, ¿no? Un bateo, obviamente, con muchísimo mayor eh, profundidad, el de los Dodgers de Los Ángeles, comandado por Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Mookie Betts y pues toda esa Es que constelación de al que cañoneros que pongas, tiene tocayo, ese lineup de Dave Roberts. es que al que pongas en la ofensiva de los Dodgers podría ser titular en cualquier lado, ¿no? Sin problemas. Y son figurones. Sí, 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 sí. Además, eh, 386, el picheo colectivo del equipo de los Rojos de Cincinnati, mejor situado que el de los Dodgers de Los Ángeles, ¿eh? ¿Sí? Pero no creo
No creo que que les termine alcance. por alcanzarles a final de cuentas para ganarle 2 de 3 a Dodgers en Dodger Stadium, ¿no? Se ve una misión muy complicada, casi imposible para el equipo de los Rojos de Cincinnati. En la Y Liga bueno, Nacional, tocayo, el único equipo que ganó más juegos en casa que los Dodgers fueron los Phillies de Filadelfia, pero de ahí en fuera creo que llevan toda la ventaja a su favor. y tanto Phillies como Cerveceros estarán aguardando pacientemente. Sí, van a esperar a sus respectivos rivales en ese sentido, y la verdad es que va a ser muy interesante ver qué tan rápido puede terminar el equipo de los Dodgers frente a los Rojos de Cincinnati, una serie que seguramente va a ser espectacular para la gente de Los Ángeles, que seguramente apoyarán, como lo han hecho a lo largo del año, en gran número al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero sí va a ser una serie muy, muy interesante. David Cerveceros contra Goliat, va ¿no? totalmente. Cerveceros va a enfrentar al ganador de la serie entre Padres y Cachorros. Y Phillies va a enfrentar al ganador de la serie entre Dodgers y Rojos de Cincinnati. Pudiese darse el enfrentamiento, es muy, muy factible. Dodgers Phillies sería una trepidante serie esa, ¿eh? Esa podría ser una final El adelantada round de la serie de divisional. campeonato, ¿no? Pues sería la serie divisional, sería la Sí, sí, siguiente instancia, ¿no? Sí, pe- una serie de campeonato adelantada pudiera ser adelantada, claro. en la Liga Nacional y Milwaukee pudiera medirse, es factible, ante los Padres de San Diego. Así que comienza el playoff, este round de wild card de comodines a ganar 2 de 3 con esta modalidad ahora de tener el mejor sembrado de comodines en ambas ligas, la localía absoluta. Y esto pues da una ventaja enorme para la siguiente ronda, ¿no? En este caso va a tener la localía Yankees, la va a tener el equipo de los Guardianes, la va a tener el equipo de los Cachorros y la va a tener el equipo de los Dodgers. Aquí el que creo que pudiese pues no ser factor de estos cuatro, la localía, para mí sería para el equipo de los Cachorros de Chicago. De ahí en Creo fuera, que, yo sí veo a los demás que la van a ejercer al 100%, que van a ya te toca, ejercer esa localía. yo ahí siento que tanto Chicago como Guardianes son los dos equipos que en ese sentido para mí la localidad no les pesaría tanto o no les favorecería tanto. Bueno, vamos a ver. Entonces, eh, ¿de qué cuero salen más correas? ¿Padres o Cachorros? Voy padres, tocayo, tú, Igual, Padres y Dodgers rojos, ahí no los hay Dodgers, duda. ¿no? Digo, sería una catástrofe si los Dodgers pierden con Cincinnati. Ahora, algo interesante. De los equipos participantes en esta postemporada, los que ya están con boleto, obviamente, para el playoff, el mejor picheo, bueno, el mejor picheo de las grandes ligas fue el de los Rangers de Texas. Y los Increíble. Rangers no consiguieron su boleto al playoff, pero el segundo mejor picheo, el de los Cerveceros de Milwaukee, que terminó con la mejor marca de todo el béisbol. Luego el de los Padres de San Diego, luego el de los Guardianes de Cleveland y el de los Medias Rojas de Boston. 4 equipos de 5, quitando a Texas, a los Rangers, que finalizaron con el mejor picheo en los primeros lugares de todo el béisbol de las mayores. Y lo menciono porque a final de cuentas sabemos que el picheo en el béisbol lo es prácticamente todo, ¿no? O un enorme porcentaje. No hay que perder de vista este, este detalle. Y la mejor ofensiva, el mejor bateo, el del equipo de los Azulejos de Toronto. Los Blue Tiene una gran Jays ofensiva. tuvieron la mejor ofensiva de todo el béisbol, seguida por la de los Phillies de Filadelfia, equipo de postemporada, seguida por la de los Cerveceros de Milwaukee y la de los Medias Rojas de Boston, ¿eh? Ahí el balance y parte del éxito en temporada regular que tuvieron estos equipos, particularmente Milwaukee. Mejor bateo, dentro de los mejores en bateo,
entre los mejores en picheo, y ahí está el resultado, el mejor equipo de todas las grandes ligas. Hay que tener sí o sí ese nivel, ese balance en el Equilibrio. béisbol, ese equilibrio exactamente para estar ahí, peleando juego a juego y consiguiendo las victorias. Así que esta tendencia indicativa, a ver si continúa para la postemporada, donde sabemos que es borrón y cuenta nueva y ya un montón de factores son los que se ponen sobre la mesa, ¿no? Sobre todo ya temas de experiencia, temas de situaciones de juego, el equipo y los peloteros que tengan pues la mentalidad ganadora para salir adelante suelen ser los que sigan adelante, los que avancen por llegar a una serie mundial, los equipos más embalados, en fin, etcétera. Una serie de factores. Me parece que cumple, a final de cuentas, esta campaña de las grandes ligas. No sé si recuerdas, Charlie, pero lo comentamos, que iba a ser una campaña donde tenía sí o sí que haber novedades, equipos diferentes que pelearan los primeros lugares, que tuviéramos historias que contar, ¿no? Y yo creo que hasta el último día de la temporada, yo no me acuerdo desde hace mucho tiempo, que hasta el último momento se definieran tantas cosas, tanto en lo colectivo como en lo individual. Hasta el último día hubo que esperar para ver qué equipos se iban a quedar con algunas divisiones, quién se iba a quedar en la postemporada, quién se iba a quedar fuera. Creo que cumplió esta campaña regular del béisbol de las grandes ligas y me parece que vamos a tener un gran playoff. Fue una gran temporada, tocayo, en lo regular, como lo mencionas, en todos los aspectos, desde sorpresas en peloteros que aparecieron echándose a sus equipos encima, en la espalda, buscando, ya lo platicamos más adelante, pues imponiendo cerca casi de llegar a los 61 cuadrangulares. Cal Riley del equipo de Milwaukee, de alguna manera, sí siento que tenemos muchas historias este año que hablar. El tema del mismo Otani, ¿no? Que volvió a lanzar nuevamente en grandes ligas, la pelea que ha dado Cerveceros de Milwaukee espectacular, los Marineros de Seattle sorprendiendo, los Guardianes, otro equipo que también se mete a la pelea. Y en fin, muchas novedades, los mismos Azulejos de Toronto que dejan abajo en el standing tanto a Yankees como a Medias Rojas, ¿no? Dos equipos de gran tradición y que a final de cuentas, aunque acaban empatados con el mismo récord, el dominio le da a Toronto el campeonato de su división. Y sí siento que este año la verdad es que hubo grandes cosas que ver y que disfrutar. Y eso nos habla de que ahora los playoffs deben ser un gran agasajo disfrutarlos a partir de este día. Presencia de mexicanos, Andrés Muñoz, que creo que se llevó las palmas, como pelotero mexicano. Y eso que en un Andrés mes no salvó Muñoz, juegos, ¿eh? sí, se metió en un bache si no hubiera sido el mejor de las grandes ligas. Sí, Estoy indiscutible. seguro que se hubiera llevado el cetro de De juegos salvados salvados. en las mayores. Pero bueno, va a estar Andrés Muñoz, va a estar Randy Arozarena. ¿Qué otro? Alejandro Eh, Kirk, Kirk va a estar con el que conjunto de terminó Toronto. durísimo la temporada. Ujú. Pues son los Son mexicanos. los tres. Bueno, y el que está con Boston, Durán, Jordan Durant. Jarred Durán. ¿No? Son Jordan los, Durant. los cuatro que están. Y pues lamentablemente Marcelo no va a estar con el equipo de Boston por la Marcelo lesión Mayer. que sufrió, ¿no? A mediados de temporada y que pues Sí, operación. se pierde la fiesta. Qué decepción, y es que hay que mencionarlo con todas sus letras, porque si hablamos hace unos momentos de todo lo positivo que dejó la campaña de las grandes ligas, o mucho de lo positivo en cuestión de competitividad, de paridad, etcétera, pues hubo un equipo que hasta el último instante tuvo que esperar para conocer si entraba o no al playoff y lamentablemente para sus fanáticos y para ti, Charlie, se quedaron fuera. Los Mets de Nueva York, que yo creo que este fracaso que han tenido en el 2025 es uno de los más grandes en los últimos años para una de las organizaciones hoy día en el béisbol que más dinero invierte en el negocio. Son la segunda nómina más alta, más cara de todo el béisbol de las grandes ligas. Y bueno, ahora sí,
con todos los argumentos en la mano, podemos decir que fue un fracaso también la firma, el movimiento o como quieran llamarle, la transacción de Juan Soto, tan sonada durante el off-season. Y mira, no pudo Soto llevar a los Mets a la postemporada y fueron eliminados por los Marlins de Miami, además de todo. Además de todo, tocayo, una nómina que supera los 300 millones de dólares al año, la segunda más cara en todas las grandes ligas, y la verdad es que es lamentable. Yo, incluso lo platicábamos acá, tocayo, antes de que empezara la temporada, yo sentía y lo decía que Juan Soto no era la solución para el equipo de los Mets y que era una exageración ese contrato multimillonario que le dieron al dominicano. No sé de verdad en qué momento convencieron al dueño de los Mets de pagar esas fortunas. El señor Cohen ha de estar, pues creo que un poco arrepentido de todo lo que abrió la chequera para tener este resultado, quedar fuera de los playoffs y además quedar fuera no solamente de la postemporada, sino pues a un lado y superado por equipos con nóminas que están en menos de la mitad de lo que el conjunto de los Mets pagaba en este año en cuanto a salarios con sus jugadores. Pues sí, mira, la de Toronto es la número 5, está en playoff. Cincinnati Bueno, los rojos de Cincinnati, esa de estar como en el número está 20. entre los 20 y 30 de las nóminas. Del 20 para abajo, la de los rojos, ¿no? Y San están Diego es la dentro. número 9, está en playoff. Los Cachorros de Chicago son la número 10, están en playoff. Bueno, un desastre lo de los Mets de Nueva York. Y yo Tremendo creo que fracaso. el peor negocio que han hecho y quizás uno de los peores del béisbol, lo de Juan Soto. Claro, va a estar ahí varios años más, ¿no? Pero de entrada, eh, pues va a ser recordado por, por este petardo, por Es que es no haber increíble. podido cargarse al equipo y llevarlo a postemporada. Ahora, los números de Soto, la verdad es que no son malos, ¿eh? No, no, O no. sea, Soto finalmente termina entre los mejores en diferentes categorías ofensivas de todo el béisbol de las grandes ligas, ¿eh? Ahí Y anda además, metido en diferentes categorías, pero pues es un tema como que suena más a individual, obviamente, que a esa aportación colectiva, ¿no? Que esperaba la organización de los Mets y que esperaban los fanáticos de los Mets de Nueva York, ¿no? No sé si está mu- arrepentido o no Soto de haberse ido de los Yankees. Pues yo creo que no, porque es una no, cuestión pues de dinero, con ¿no? Su dinero ahí está, es lo la que cantidad de buscaba, dinero es que lo que él tiene. quería, pero sí, 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 sí le va a quedar esa marca en su carrera de, después de haber jugado la Serie Mundial con los Yankees, quedarse fuera al firmar uno de los grandes contratos en la historia del béisbol, quedarse fuera con los Mets de Nueva York al siguiente año de una postemporada. Eso no lo va a olvidar Juan Soto y por supuesto no lo va a olvidar nadie que sea aficionado a los Mets de Nueva York. Y ya declaró Pete Alonso que quiere salirse de su contrato y dejar a la organización de los Mets para el siguiente año. Hay mucha Ya no molestia, quiere tocayo, continuar ahí. por el tema de la llegada de Juan Soto. Muchos jugadores no estaban contentos por las diferencias que tenían con el dominicano. Un pelotero que obviamente llegó como la gran figura y que de pronto al arranque de la temporada ¿Eh? fue muy lenta. Incluso el mismo Juan Soto se llegó a mencionar que no estaba a gusto con el equipo. Pete Alonso, ya lo mencionabas, es uno de los peloteros históricos de la franquicia, pero la molestia es tal que prefiere ya buscar la salida del equipo de Nueva York a continuar en un ambiente del que no es sano para el equipo ni de manera individual. Entonces sí, creo que tienen que trabajar mucho o van a tener que abrir la chequera nuevamente y mucho más todavía los Mets para traer nuevos jugadores, nuevos lanzadores, que fue lo que le falta ahora al equipo de los Metropolitanos, y que desde el 10 de junio para acá vivino la debacle del conjunto de los Mets de Nueva York. Hay que recordar que durante la primera parte del calendario estaban en primer lugar, todo era alegría, todo era risas, todo era felicidad, y de pronto se les empezó a complicar la situación, y en el último mes de la temporada, pues simple y sencillamente no pudieron quitarse una losa. Tenían ventaja de 5 juegos sobre los Phillies de Filadelfia y acabaron con una diferencia
contra el equipo de los Phillies en esta recta final de la temporada, pues de 13 juegos, es decir, perdieron 18 juegos respecto a los Phillies de Filadelfia y por eso también perdieron el campeonato de la división. A punto, pero en la americana estuvo de tener el mismo fracaso el equipo de los Tigres de Detroit. A punto. A un Los Tigres juego. se salvaron por un juego literalmente, pero igual pues perdieron una ventaja de 15 juegos, algo que no se daba en la americana desde no sé qué época. O sea, fue desastroso lo de los Tigres. Le sacaban 15 juegos a los Guardians de Cleveland. Y Cleveland termina por ganar el banderín. Si no hubiera entrado Detroit a la postemporada, hubiera sido exactamente la misma historia de terror por la que está atravesando el equipo de los Mets de Nueva York. Vaya, repito, Juan Soto no tuvo una mala temporada, tampoco. Pegó 43 cuadrangulares, son muchísimos, y 105 carreras producidas. O sea, son demasiadas, ¿no? Tercer lugar en cuanto a OVP se refiere de todo el béisbol de las grandes ligas, el sexto mejor en OPS. Vaya, pues estuvo ahí metido, repito, en diferentes categorías ofensivas, Juan Soto. No es que haya tenido tampoco una temporada mala, desastrosa, no, pero yo creo que temas que van más allá del diamante terminaron por contaminar a todo el clubhouse, todo el vestidor de los Mets de Nueva York. Y en lugar de que llegara a unir y ser una pieza importantísima para los Mets, pues se convirtió eso en otra historia que terminó por sepultar al equipo de Nueva York, Es ¿no? más, tocayo, A los metropolitanos. llegó un momento en que Juan Soto no se sentaba en el dugout, se iba al bullpen porque no sentía buena armonía con los jugadores metropolitanos. A ese grado llegaba ya la situación de tensión en el dugout, de pronto en las prácticas de bateo, cuando ya no tenía nada que hacer, Juan Soto no convivía con sus compañeros, convivía con los pitchers en ese sentido, No, pues mal. porque no había esa química, esa unión que debe haber, y tú lo sabes perfectamente, tocayo, que si las cosas no están bien en el clubhouse, todo eso se refleja en el terreno de juego. No funciona, no funciona un equipo. Vamos a escuchar las declaraciones del manager que asume su responsabilidad. Dice que él es el responsable del fracaso de los Mets de Nueva York, el venezolano Carlos Mendoza. Y no llegamos a cumplir la meta. ¿Crees que el equipo perdió confianza en algún momento durante esta recta final de la temporada? No, yo no diría confianza, es sencillamente que no hicimos el trabajo, no hicimos lo que teníamos que hacer. Un equipo con tanto talento y aquí estamos, pues un equipo que está construido para jugar no solamente en octubre, sino profundamente en octubre y nos vamos a casa. Decepcionado, obviamente, pero el responsable soy yo como manager. Carlos, pero ¿cómo se da con un equipo que no tiene consistencia? Que el día que viene la defensa no vienen los bateadores o los lanzadores fallan. Sí, no, claro, obviamente eso es la frustración también. Fuimos un equipo bastante inconsistente todo el año. Y vuelvo y repito, el responsable como manager soy yo. Yo soy el que tiene que estar al frente de, de todas esas áreas y lamentablemente nosotros no pudimos dar ese paso al frente. Aquí no estamos yendo a casa con un juego de diferencia y es lamentable. Para hacer la cosa mejor de cara a la próxima temporada. Decía, la temporada anterior fue mucha presión también y lograron avanzar. En esta queda a nada. ¿Qué a simple vista crees que hace falta para la siguiente campaña para que sea un mejor equipo? Sí, no, yo creo que es muy temprano, nos acaban de eliminar. Obviamente, pues vamos a tener bastante tiempo para buscar y hacer esos ajustes, porque como lo digo, esto no es aceptable para nosotros. Es un equipo que tenemos muchas expectativas y no llegamos a cumplir la meta. Bien, y en la Liga Americana, también de las cosas pues positivas, destacables, fue esa gran carrera que tuvieron Aaron Judge y Cal Raleigh, cada uno aportando muchísimo para sus equipos. Los dos están en playoff, Yankees y Marineros. Y ahora los dos en lo individual. Judge y Raleigh se van a disputar la designación del jugador más valioso de la Liga Americana. Fue histórico lo que hizo Cal Raleigh, un jugador con pocas campañas en el béisbol de las grandes ligas. 5 años. Shooter ambidextro con muchísimo poder. Catcher, que hoy es la gran figura del equipo de los Marineros de Seattle, que se le puso
en lo deportivo de tú a tú al gran juez Aaron Judge, que para muchos es el mejor jugador o de los mejores jugadores que hay en el béisbol de las mayores en la actualidad. Uno de los mejores peloteros, junto con Shohei Ohtani, creo que es el mejor, el juez Aaron Judge, el capitán de los Yankees de Nueva York. ¿Qué números? Impresionante el desempeño de cada uno. Si quieres, empezamos, Charlie, por analizar lo que hizo Aaron Judge, que se lleva el título de bateos, el Champion Bat de la Liga Americana, con ese grueso porcentaje que consiguió el juez Aaron Judge de .331 milésimas. Impresionante temporadón que tuvo Aaron Judge, porque como lo mencionas, Tocayo, vuelve a ser campeón de bateo, un pelotero del conjunto neoyorquino, después de un rato que no tenían un campeón de bateo, 5 años habían pasado, y después, antes de DJ LeMahieu había sido el campeón de bateo, y antes de él, Bernie Williams, desde 1998, había pasado ya un buen rato de esa situación. Ahora Aaron Judge, la verdad es que ha tenido un temporadón, ya es la 10ª temporada, si no me equivoco, del juez en el béisbol de las grandes ligas con los Yankees de Nueva York, pero creo que está en un gran momento de madurez como pelotero, como capitán del equipo, se ha echado esa responsabilidad al hombro y creo que ha aceptado muy bien y ha concientizado que es capitán. Pues del mejor equipo de las grandes ligas, independientemente de los números, campeonatos recientes o no en temporadas cercanas, pero sí creo que el estar en un uniforme como los Yankees pesa y si algo ha hecho Aaron Judge es quitarse ese peso de encima y al contrario, cargarlo con orgullo, ¿no? Bueno, para que no se enojen muchos, del mejor equipo de las grandes ligas, quizás en estos momentos no, pero sí el No, en la capitán de historia la organización de la mejor franquicia de las más grandes grande ligas. en cuanto a historia se refiere del béisbol de las grandes ligas y en el mundo, ¿no? Como lo son los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, que se convierte en el jugador número 12 en la historia de los Yankees en obtener un título de bateo. Babe Ruth, el primero, en 1924, Lou Gehrig en el 34, Joe DiMaggio lo hizo en el 39 y en el 40, Snuffy Sternways lo hizo en el 45, Mickey Mantle en el 56, Don Mattingly en el 84, también fue capitán de los Yankees, Mattingly. En el 94, Paul O'Neill. En el 98, Bernie Williams. En el 20, DJ LeMahieu. Y ahora en el 25, con ese 331, Aaron Judge. Este negocio que hicieron los Yankees, pues ahí están los resultados, ¿no? En el retorno de inversión. Sí, O sea, y la verdad es que le les ha ha redituado. redituado de una manera sensacional. El juez que con todas las de la ley es el heredero de las glorias de Derek Jeter, el que fuera el gran capital, símbolo y uno de los más grandes jugadores en la historia de los Yankees y del béisbol. Pues ahora con esa bandera y ese estandarte llevando al equipo de los bombarderos a buen puerto y por supuesto que para la afición de los Yankees, aunque el reto no está nada fácil para este 2025, pero ya por lo pronto están ahí en playoff, pues es ya no llegar a la Serie Mundial, es obtener ese campeonato que no se logra desde hace, pues ya que 15, 16 años, es muchísimo tiempo, desde aquel de 2009 cuando ganaron Sí, la Serie Mundial los Yankees ante los Phillies de Filadelfia. Pero un temporadón el de Aaron Judge, indiscutiblemente. y además Tocayo un pelotero de todos los días con el conjunto de los Yankees, 152 juegos participados durante la temporada regular. Tuvo unos días por una lesión en el antebrazo, pero muy pocos días fuera Se de perdió 12 circulación juegos, ¿no? Máximo. y regresó rápido, sí, Y regresó rápido regresó y el ahí juez. estuvo. Creo que eso habla también ya de la valía que tiene Aaron Josh y del querer estar constantemente jugando, jugando, jugando. Y de alguna manera u otra, ya lo mencionabas, esa pequeña lesión en el brazo lo alejó una par de semanas quizá de los Diamantes, pero volvió y volvió en plan grande y vaya manera de cerrar con el campeonato de bateo. Y bueno, fue el mejor de las mayores en OVP, el mejor en slugging del béisbol de las mayores, el mejor de las mayores en OPS, la categoría más grande ofensivamente hablando hoy en el béisbol. Segundo lugar en extra base, solamente detrás de Shohei Ohtani, que es con quien se da pues un quien vive y un buen tiro Aaron Judge. Pues está en todas las categorías ofensivas más importantes el juez.
Ha tenido, repetimos, una gran campaña, 53 cuadrangulares, 114 carreras producidas, números impresionantes. E impresionante temporada, por el otro lado, la de Cal Raleigh, que además se metió al libro de récords como switch hitter, uno de los cañoneros hoy pues más grandes como receptor, como catcher, que ha tenido el béisbol de las grandes ligas. Lo hizo Cal Raleigh, que además ganó el derby de home runs en el Juego de las Estrellas. Un niño que hace años vislumbraba, ¿no? Ganar el Home Run Derby, Y lo participa en el logró. Juego de Estrellas, lo logra y además no solamente eso, está peleando por el nombramiento o la nominación al jugador más valioso de este calendario regular, que se la está Sí, sí, sí. disputando ni más ni menos que a Aaron Judge. La verdad Con es el que yo juez. lo veo complicado, pero sin duda alguna el temporadón que tuvo Cal Raleigh es impresionante. 60 cuadrangulares como catcher y como bateador ambidiestro. Eso te habla del temporadón que tuvo. Participó en 159 juegos en este calendario regular para un catcher. Actualmente en grandes ligas son muchísimos porque por lo general les dan 2 días de descanso, a veces hasta 3 a la semana a los receptores. Pocos receptores juegan tantos juegos como lo ha hecho en ese sentido en este 2025 Cal Raleigh. ¿Jugó cuántos como catcher? ¿Ciento ¿Qué te gusta? veintitantos? Pues cerca de los 130 juegos. 130, el resto se los despachó como DH, como designado. Pero vaya, cachar ese número de encuentros en las mayores es una brutalidad. O sea, es una posición súper demandante, que yo creo que ahí tiene un valor agregado, para esta designación del MVP. O sea, estar ahí en la receptoría todos los días e imponer los números que, 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 que tuvo a la ofensiva, le pudiera dar un plus a Cal Raleigh sobre Aaron Judge para terminar ganando el MVP de la Liga Americana. Cal Raleigh se convirtió en el séptimo jugador en la historia de las mayores, solo 7, ¿eh? Él es el séptimo en pegar 60 o más cuadrangulares en una campaña. Y ahora se Le codea faltaron días, con Babe tocayo. Ruth, empató a Babe Ruth. Sí, se quedó a uno de Roger Maris. Se quedó a uno de Roger Maris. Mark Maguire tuvo, bueno, 2 campañas arriba de 60 cuadrangulares. Sammy Sosa también dos campañas arriba de 60 cuadrangulares. Barry Bonds, que tiene el récord de los 73 en el 2001. Y Aaron Judge, el más reciente en conseguir los 62 home runs en el 2022. Y ahora Cal Raleigh, 60 en este 2025. Pero además, Raleigh se ha convertido en el catcher con el mayor número de cuadrangulares en la historia. Se ha convertido también en el switch hitter con el mayor número de cuadrangulares en la historia. Dejó atrás los 54 de Mickey Mantle y dejó atrás la marca de los 57 home runs para Marineros de Seattle de Ken Griffey Jr.